felices. Estamos extremadamente felices porque hoy va a ser un día más de victoria. Hoy tenemos un tema titulado Jesús como Rey. Nuestra temática Jesús 360. Cuando escuchamos el nombre de Isaac Newton, ¿en qué piensa usted? Pensamos en un científico famoso. Cuando escuchamos la palabra el nombre de Gabriela Mistral, ¿en quién pensamos? Pensamos en una escritora famosa. Por cierto, Gabriela Mistral tiene un artículo donde habla muy bien de la Biblia. Dice que ella no entiende cómo hay personas que no puedan creer en la Biblia. Cuando hablamos, o cuando usted escucha el nombre de Händel, Vivaldi o Juan Sebastián Bach, ¿en qué piensa usted? En ese momento pensamos en compositores cristianos de música clásica. Pero cuando escuchamos el nombre de Jesús, o cuando la humanidad escucha acerca del nombre de Jesús, usualmente ¿en qué piensan las personas? ¿Cómo podemos clasificar a Jesús? La mayoría de las personas piensan en Jesús como el Salvador, pero Jesús es más que eso. Si vemos Mateo 21:10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? En Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando vemos en Lucas 5:21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar es dudar o tener un pensamiento dubitativo entre dos opciones. Y estos fariseos cavilaban y decían: ¿quién es este que blasfema? Porque ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Porque Jesús estaba perdonando pecados. Y en este momento podemos traer tantas citas que conmocionaron a su generación hace 2000 años, y las personas se decían: es un maestro. No, es más que maestro, es profeta. No, es un lunático. No, es un mentiroso, es un impostor. No, viene según el príncipe del Belcebú. Pero los que tuvieron la revelación correcta y abrieron su corazón correctamente y examinaron las escrituras y vieron cómo se cumplían en él todas esas 300 profecías, llegaron a la conclusión que era el Mesías, el Señor esperado, el Dios que se hizo hombre. Amén. Es decir, Dios con nosotros. Entonces, para dar respuesta a esto, cuando decimos ¿quién es Jesús?, uno de los textos clímax es cuando Juan en el capítulo 21, versículo 25 de su evangelio dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice San Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir acerca de él. Es decir, imagínense la experiencia de San Juan, que estando con Jesús 3 años o 3 años y medio, concluyó de que yo no creo que en la tierra pudiesen entrar todos los libros de todas las hazañas que escribió Jesús. Por supuesto que es una hipérbole, pero expresa la impresión que tenía San Juan de que con palabras no podía describir a Jesús. En conclusión, Jesús es la cabeza de toda autoridad. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Y a los que no creen en Jesús, les digo con todo respeto, los invito a tener un momento de humildad y de sabiduría y de pensar varias veces quién es Jesús. Jesús, a lo largo de esta serie que venimos hablando de Jesús 360, primero hablamos de Jesús como hombre, Jesús como profeta, Jesús como revolucionario, Jesús como Dios, Jesús en todas sus facetas. Hemos estado demostrando en la primera que tuvimos por qué Jesús es la verdad. Hemos establecido evidencias fuertes, indubitables, innegables, irrefutables de quién es Jesús. Y esas personas que todavía no creen en Jesús, sinceramente los invito a escuchar esta predica con detenimiento.
Estamos hablando de Jesús como rey, pero ¿cuál es la definición de rey? Según el diccionario Tini, el rey es un soberano generalmente hereditario. En griego la palabra basileus siempre denota un soberano o jefe de gente, ciudades o estados. Los reyes a menudo tenían funciones sacerdotales y en el oriente muchos de ellos eran considerados como reyes, como dioses. Pero ya que yo hablé de soberano y vi que todos asintieron con su cabeza, ¿quién me puede dar la definición de qué es un soberano? No todos a la vez. Yo los voy a ayudar. Un soberano, según World Reference Online, dice que es aquel que tiene suprema autoridad o poder y que es independiente. De tal manera que el único soberano textualmente y literalmente es Dios, porque tiene todo el poder, tiene el supremo poder de manera independiente. No hay hombre en la tierra que tenga todo el poder, para empezar. Ni hay pueblo en la tierra, ni hay grupo humano en la tierra que tenga todo el poder y que sea totalmente independiente. Así que desde el punto de vista intrínseco de la palabra, el único soberano a plenitud en su palabra es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero nuestro rey, desde antes de la fundación del mundo, ya estuvo dispuesto a venir y hacerse hombre y a estar con nosotros. Según Isaías 6:8, aproximadamente 700 años antes de Cristo, en Isaías 6:8, parte B, dice: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta fue la respuesta del Mesías antes de la creación del universo. Según los teólogos que han estudiado este pasaje, que es una profecía de doble cumplimiento. Casi 700 años antes de Jesús, según la versión NBI, en Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán los siguientes nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, y será establecido y lo sostendrá con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Lo anterior describe cómo será el reinado de Jesús. En Lucas capítulo 2 vemos a Jesús recién nacido. Y un tiempo después vemos en Mateo 2:2, parte B, a Jesús un tiempo después, según la versión Dios habla hoy. Y dice esta palabra lo siguiente: llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios, que en algunas versiones dice unos magos. Y estos sabios que venían de Oriente se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo que pasó con todos los habitantes de Jerusalén. El versículo 10 dice, de Mateo 2, versículo 10 dice: cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y arrodillándose le brindaron homenaje. Según la Reina Valera, versión 60, dice: postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. En ese momento reinaba Herodes el Grande, porque en los tiempos bíblicos hubo 4 Herodes, y aquí está hablando de Herodes el Grande. Y él y todo su territorio fueron turbados, y cabe destacar que su reinado empezó del año 37 a.C. hasta los tiempos de Jesús.
Fíjense qué interesante el texto que estamos observando. Vamos a hacer una observación del texto en primera instancia. El texto se refiere no a magos que practicaban magia u ocultismo. Se refiere a hombres sabios, astrónomos, no astrólogos. Eran hombres muy instruidos en diversas ciencias, y por las evidencias de lo que cuenta el pasaje, eran hombres ricos y religiosos. Estos sabios, se puede concluir que en un sentido también eran reyes, porque tenían un liderazgo en su nación. Y por el interés que tenían en adorar a Jesús, se ve claramente que estos sabios habían convertido en prosélitos judíos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un miembro, es alguien que se anexa a una causa o a una religión. Y estos hombres, claramente, imagínense ustedes su interés de venir. De la investigación que yo estuve haciendo, se justifica y tiene buena base para creer que eran prosélitos judíos, porque a partir del año sexto, cuando el reino de Judá es llevado a Babilonia, y después cuando el reino del norte, los que estaban en Samaria, fueron cautivos y llevados a Siria, desde el año sexto, quinto y cuarto, cuando hubo todo ese tiempo que tanto el reino del norte como el sur fue sitiado y fueron llevados cautivos a Siria y Babilonia, se cree que allí se quedaron muchos judíos a vivir, y con el pasar del tiempo le permitieron practicar su religión de una manera muy privada, pero ellos fueron ganando adeptos o prosélitos. Y imagínense, de los cálculos que han hecho los eruditos, de dónde pudieron haber venido estos sabios, o comúnmente llamados reyes magos, del lugar más cercano a Jerusalén eran 3 semanas, pero del lugar más lejano eran 3 meses. Era un viaje costoso, peligroso y de gran fatiga. Era un viaje que hizo una investigación exhaustiva para esto. Esos hombres que traían todo eso tan valioso, el oro que traían, el incienso y la mirra, ellos traían un material selecto, más todo lo que tenían que traer, porque cuando entraban a las ciudades, ellos tenían que pagar unos impuestos. Cuando visitaron a Herodes, ¿ustedes creen que solamente la visita a Herodes fue conversar con Herodes? En ese tiempo era una regla que al visitar a un rey había que llevarle presente, había que llevarle una ofrenda, había que darle un regalo. Y en un viaje tan costoso, ¿ustedes creen que iban a hacer nada más 3 sabios en 3 camellos? ¿Usted lo haría? Dicen los estudiosos de ese tiempo que ellos viajaban en caravana. Probablemente era una caravana de 50 personas o de 100 personas, por razones de seguridad. Imagínense el impacto que causó cuando esos sabios llegaron a Jerusalén, cuando hablaron con Herodes. El pueblo de Israel estaba añorando un rey desde los tiempos de David. Por eso decía, estamos esperando al Mesías, al hijo de David. ¿Y ustedes saben cuántos años tenía, sobre todo los judíos, esperando al hijo de David, al Mesías, a volver a tener los días de gloria como lo tuvo Israel, que el reino era uno solo? 900 años. 900 años, cuando ellos entraron por la ciudad, toda la conmoción que se empezó a causar, de tal manera que esto fue estremecedor. Dice el texto que cuando usa la palabra niño, cuando ellos eran al niño, usa la palabra del griego paidón y no la palabra brefos, porque brefos es la que se usa en Lucas 2. Brefos es un recién nacido o un feto.
o un recién nacido, mejor dicho. Y aquí en este pasaje de Mateo 2 se usa la palabra paidón, quiere decir que ya Jesús era un niño, probablemente de 1 año o un poco más. Y eso lo confirma porque cuando Herodes se ve burlado, ¿qué dice el versículo 16? El versículo 16 dice que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Cuando Herodes se vio burlado y vio la amenaza de que ahí estaba presente el el rey de los judíos, Herodes, porque eso es lo que creen muchos estudiosos, que Jesús ya tenía en ese momento a lo mejor 1 año y un poco más. Herodes dijo, entonces, de 2 años para abajo los matan a todos. Y así ocurrió. Y estoy dando datos para que usted investigue en su Biblia y usted verifique, porque esta es una congregación donde nosotros creemos lo que diga la Escritura. De tal manera que hay muchas razones para, en esta prédica que se la estoy mandando a su correo electrónico, usted puede ahondar más detalles. Algunos han dicho que por qué Herodes no mandó unos espías y por qué Herodes no buscó de una vez asesinar a Jesús, inclusive a la caravana y a los reyes magos, a los sabios. Primero, Herodes era un hombre muy inteligente, aunque era cruel, era sanguinario, era muy inteligente, y él sabía que al César no le gustaban alborotos, al César no le gustaba que las ciudades se alborotaran por razones religiosas o hubiese una guerra civil. Y Herodes y esos gobernantes trataban de resolver las cosas inteligentemente. Otra razón por la cual Herodes no dice el texto que mandó unos espías y trató de acabar con estos sabios, es porque estos hombres hacían peregrinaciones anuales a Jerusalén, y cada vez que venían pagaban impuestos, pagaban tributos, daban ofrendas, daban regalos, y ellos sabían que en estas personas tenían un ingreso anual. ¿Ustedes creen que era inteligente matar a estos sabios? No era negocio, ¿verdad? Dice que la visita de estos sabios fue un acontecimiento que pudo haber causado una guerra civil si lo hubiesen agredido o lo hubiesen matado. Y además, por la vestimenta de la época y la oscuridad del momento, todo favoreció que Dios hizo todo para que la familia de Jesús pudiese escapar a Egipto. Pero vamos a ahondar en el significado del oro, el incienso y la mirra. El oro es un metal noble y precioso, mientras que la plata solamente es preciosa, pero no es noble. ¿Por qué el oro es noble? O los metales son nobles, porque no sufren corrosión. La plata sí sufre corrosión. Y el oro tiene un significado extraordinario. El oro simboliza la santidad de Dios, la esencia de Dios, porque Dios no se corrompe. Según el diccionario Perspicacia, David había apartado por lo menos 100,000 talentos de oro para el templo de Salomón, que hoy equivaldría a más de 38.535 millones de dólares. Imagínense la cantidad de oro que se preparó para el templo de Dios. Porque no era un asunto de lujo, era un asunto del significado. Y ese templo era para que ellos creían que, y de hecho era así, o sea, se manifestaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. Era el lugar de la presencia de Dios. Entonces, el oro, según lo que todos los eruditos han coincidido, es símbolo de la esencia y la presencia de Dios. El oro también es símbolo de realeza, dignidad, soberanía, autoridad. Representa posición, gobierno, dominio. El oro da seguridad, influencia, identidad que lo posee. El oro en el presente significa nosotros cómo traemos ese oro a los pies de Jesús, cuando nosotros buscamos la santidad y cuando nosotros le damos la importancia que tiene Jesús como Señor y como Dios. Es importante meditar en eso. Es importante meditar de que así como estos sabios le trajeron oro a Jesús,
nosotros, ¿qué le estamos trayendo a Jesús? Es un tiempo para reflexionar y decir, ¿yo le estoy trayendo oro o le estoy trayendo un metal que ni es precioso ni es noble? Le estoy trayendo, por ejemplo, aluminio o chatarra. Pero nosotros tenemos que examinar nuestra adoración, nuestro tiempo devocional con Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestro estilo de vida para Dios, lo que nosotros hacemos para Dios. Estar acá es parte del oro. Como estos músicos alaban y adoran con todo su corazón, nuestra generosidad, nuestro servicio, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad para con Dios, buscar esa excelencia para Dios, todo ese es el oro que hoy en día le podemos dar al Señor. Dice que la mirra, hablando de su significado, dice que en cuanto a la mirra, era una fórmula que debía, en este caso, ser usada, no cualquier mirra, sino mirra excelente, que era una fórmula especial. Era para el aceite de la santa unción, para uso santísimo. La mirra también fue usada aprovechando sus cualidades saponíferas, mezclándola con diversas bebidas, y era ofrecida a personas torturadas porque tenía una capacidad sedativa. La mirra vino a ser el regalo que anunció proféticamente que Jesús iba a tener de amargura, de sufrimiento, de sacrificio. La mirra tiene una representación de aflicción, dolor, angustia, tiempo de amargura, y tenía que ver con la muerte de Cristo. La mirra vino a ser el símbolo de la humillación plena de la vida de Cristo. Jesús, como soberano, podía hacer lo que quisiese. Realmente Él tenía todo el poder, pero era necesario que estos hombres le ofrecieran esa ofrenda a Dios encarnado como un rey. En el caso del incienso, era una sustancia aromática que se quemaba en el templo sobre el altar de oro y era exclusivamente para un uso sagrado. Tenía un simbolismo en sí mismo muy profundo y espiritual. Tenía que ser quemado en el santuario todos los días. Era símbolo de la oración según ambos testamentos y era algo muy preciado y costoso. También era obtenido por un alto precio de árboles de Arabia y África. Y su intercesión, hermano, cuando nosotros oramos y alabamos a Dios y nos postramos y le reconocemos, esa oración que enviamos es el incienso que nosotros podemos dar hoy en día realmente. O sea, Dios quiere realmente que nosotros hagamos las cosas con significado, con fe, con entendimiento. ¿Qué vale más? ¿Orar de corazón a Dios y que eso sea nuestro incienso que sube a Dios? ¿O simplemente hacer un ritual litúrgico y encender un incienso por cumplir un requisito, sin entendimiento y a lo mejor sin la debida fe? Dios quiere que nosotros hagamos esto con entendimiento. En conclusión, Jesús, como soberano, podía hacer lo que Él quisiese, pero Él se mantuvo disciplinado y a la causa y a la guía que el Padre le había encomendado. Uno de los propósitos, fíjense, esto que voy a decir es bien importante. Esto que voy a decir es muy importante que lo tenga presente porque esto se pregunta muchas veces. Aquí vemos como Jesús, siendo rey, Él nos dio el ejemplo a nosotros que aún teniendo poder, se sometió a la guía del Padre. Hasta en eso Jesús fue diferente. Si lo ponemos en contraste con otros hombres influyentes, por ejemplo, Mahoma tuvo 11 esposas. 11 esposas y 2 concubinas. Y una de sus esposas, con que se casó, tenía 9 años cuando él se casó. Jesús, como rey, fue diferente en todo. Ya a los 30 años estaba cambiando el mundo. A los 30 años había consumado su misión. Estaba muriendo y resucitando. A los 33 años estaba lográndolo. Mientras que Buda vivió aproximadamente 80 años.
Qué impresionante que alguien a los 33 años haya cambiado el mundo. Jesús es incomparable, es único, es el Rey único. Así que hemos considerado a Jesús antes de la fundación del universo, proféticamente con Isaías, vimos su nacimiento y ahora lo vamos a ver en uno de los momentos clímax que está en Apocalipsis 5.1. En Apocalipsis 5.1 en adelante dice, preste atención porque esta lectura, hermano, va a impactar su vida. A mí me la impactó, porque necesitamos abrir nuestra mente y entender que Jesús es el Rey Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 5.1 dice, hablando San Juan, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El versículo 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y miren lo que dice aquí San Juan, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. En el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, hablando de Jesús, cuando el Cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para ti reyes y sacerdotes. Esa es la parte que quiero que meditemos. Él nos hizo reyes y sacerdotes para que reinásemos en la tierra. Es decir, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Jesús compró la salvación a todo aquel que está dispuesto a decirle, sí Señor, te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey. Y dice el 11, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno, es decir, es merecedor de tomar el poder. Oiga bien, miren lo que está tomando Jesús como Mesías, como Dios hecho hombre, como Mesías. Eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando dice está hablando de plenitud. No dice tomar un grado de poder o un grado de riqueza o un grado de sabiduría. Lo está hablando en sentido pleno. Y en este momento podemos ver la magnitud de la adoración que se le está dando al Señor. Y vemos cómo finalmente termina, dice en este pasaje, que la misma adoración que se le da al Padre se le da al Cordero. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén. Este pasaje es impresionante porque al darse la misma adoración y la misma honra al Cordero y al Padre, demuestra el mismo nivel de deidad. Y no como algunos han querido decir que Jesús es un Dios más pequeño, que es un Dios que fue creado por el Padre. No, en este pasaje podemos ver que Jesús es el eterno. Jesús no tiene principio ni tiene fin. Quería referirles ahora a una aplicación, una historia para
para que seamos confrontados y nos examinemos acerca de nuestro nivel de gratitud y que nos cuidemos de ser ingratos. En este hecho que ocurrió en el lago de Michigan hace muchos años atrás, una noche un barco chocó con otro de pasajeros cerca de Illinois. En el acontecimiento murieron 279 personas y un hombre llamado Edward Spencer se metió muchas veces al lago helado para salvar a personas y él logró salvar a 17 personas. Pero por lo que él se expuso tantas veces a esa agua tan helada y tanto tiempo que estuvo allí, sufrió una lesión permanente en sus miembros inferiores y quedó en silla de ruedas por siempre. Años después entrevistaron a Edwards y le dijeron: ¿qué fue lo que más te sorprendió de esa noche? Y él dice: lo que más me sorprendió de esa noche es que de las 17 personas que yo ayudé a salvar, ninguna vino a darme las gracias. Y esta es una historia que me quebranta porque, wow, él se sacrificó por salvar lo demás, quedó en una silla de ruedas y nadie le dio las gracias. Y lo conecto con lo que estamos hablando de que eso que hicieron los sabios de traer el oro, el incienso y la mirra como actitud de agradecimiento y adoración y reconociendo a Dios, nosotros nos cuidemos de no ser desagradecidos con Dios. Cuando nosotros traemos ese oro, ese incienso y esa mirra, en ese tiempo ellos entendían lo que estaban haciendo, pero en nuestro tiempo a veces no se entiende. Cuando nos postramos a adorar, estamos reconociendo que todos nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestras riquezas, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo nuestro, lo rendimos a los pies de quien estamos adorando. Y en ese tiempo ellos sabían que ellos como reyes, esos sabios, se estaban quitando sus coronas y se las estaban dando al Señor en señal no solo de adoración y de honra y alabanza y reconocimiento que Él era el Dios que se había hecho hombre, sino en señal de sumisión y de obediencia. Así que los invito, hermanos, que nos pongamos en pie y que en esta hora nosotros podamos pedirle al Señor y decirle: Señor, te pido que mi vida sea una vida de agradecimiento, de honra, de compromiso con el Señor, y que cuando yo esté en relación permanentemente contigo, verdaderamente te traiga oro, incienso y mirra, porque Jesús, tú eres el